Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde ya vamos a empezar a ir desarrollando un poquito las diferentes enfermedades ya que fisiológicamente las personas eh, en algún momento de la vida pudiéramos tener, y una bendición muy grande va a ser cuando podamos sobrepasar esta etapa de estas enfermedades que vamos a ir conociendo también, como hoy vamos a conocer un poquito todo lo que es referente a las enfermedades renales. Sabemos que en nuestro país existe ya un programa eh, emanado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a nivel país, donde también ya se tiene el acompañamiento, el tratamiento, la medicación y el seguimiento también de estas enfermedades en las personas. Vamos un poquito a conocer la evaluación del usuario con la neuropatía, principalmente la neuropatía periférica, que es una consecuencia del daño a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal. Son los nervios periféricos que nosotros en clases anteriores ya habíamos desarrollado, ya habíamos definido, ya habíamos hablado de sus diferentes funciones también. Esto se da a menudo a causa de la debilidad, del entumecimiento y dolor. Generalmente se tiene también las molestias, los dolores en las manos, en los pies, que hace también a una extrema también debilidad en lo que son también las diferentes molestias. También puede afectar otras áreas del cuerpo. El sistema nervioso periférico envía información desde el cerebro y la médula espinal, que nosotros conocemos también con el nombre del sistema nervioso central, hacia el resto del cuerpo, que también ya habíamos hablado de este tipo de sistema nervioso. Los nervios periféricos también envían información sensorial al sistema nervioso central, y la neuropatía periférica puede ser el resultado de lesiones traumáticas, infecciones, problemas metabólicos, causas hereditarias y exposición a toxinas. Una de las más comunes de esta patología, por llamarlo así, es la diabetes, que también más adelante vamos a ir conociendo también cómo se va adentrando también esta enfermedad dentro de las personas que padecen de diabetes. Las personas con neuropatía periférica, por lo general, describen el dolor como punzante, urente u hormigueante. Es como que, famoso siempre decimos, me da hormigueo, es como que sentimos que nuestro pie, nuestra mano, nos da todo así como calambrecito, como hormigueo, ¿verdad? En muchos casos, los síntomas mejoran, especialmente si son causados por una afección tratable. Depende también, en casi todos los casos, no todos son iguales, ¿verdad? Y los síntomas que padecen también estos tipos de pacientes no son unas iguales. Siempre hay una diferencia, perdón, en cuanto a la afección. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Es de padecer diabetes, como ya habíamos mencionado, personas que están con el problema de celiaquía, tener sensibilidad al gluten no celíaca, la infección por herpes zoster, la enfermedad del cáncer, el efecto secundario de la quimioterapia, la exposición a neurotoxinas, que podrían ser también las toxinas neurológicamente destructivas, la hereditaria, el lupus, el artritis reumatoideo, las infecciones como el VIH, los herpes o la hepatitis C, los niveles bajos de vitamina B1, B6 o B12,
flujo sanguíneo deficiente de las piernas también. Es que como cuando también decimos que sentimos hormigueo o que sentimos así medio acalorado las piernas también por falta muchas veces de una buena corriente, por llamarlo así, de la sangre en estas piernas. El hipotiroidismo, también cuando hablamos del hipotiroidismo, también eh, estamos hablando también de muchos inconvenientes también que hace a la persona también contar con esta enfermedad. Está el traumatismo o los yesos, férulas y o tablillas también mal colocadas, el alcoholismo, la presión sobre un nervio y la exposición durante largo tiempo a temperaturas frías también. Todas estas son causales de estas enfermedades renales. En cuanto a los tipos de neuropatías, tenemos la neuropatía diabética y tenemos la neuropatía autonómica. La neuropatía diabética son los niveles inadecuados de glucosa en sangre unidos a la hipertensión arterial. La hipercolesterolemia y otros factores pueden alterar las fibras nerviosas en cualquier localización del cuerpo, principalmente produciendo una neuropatía sensitivo-motora. Increíblemente, este tipo de neuropatía diabética es cuando también todo lo que acabamos de mencionar es cuando también consideramos como que el paciente se está descompensando ante una situación que mencionamos, ¿verdad? De repente puede tener también problemas de hipertensión arterial, puede ser de presión alta, como también de presión baja, puedes tener también el tema de lo que es la hipercolesterolemia, ¿verdad? Pacientes que ya tienen un alto grado de colesterol y que no encuentra el equilibrio, tanto así como la diabetes misma, no encuentra el equilibrio en cuanto a lo que es el tratamiento en sí. Sabemos que estos tipos de pacientes también tienen un tratamiento específico y también se lo trata por vía medicación como también por vía alimenticia. Lo peor para este tipo de pacientes son la vida, el sedentarismo. Ellos tienen que hacer su buena alimentación, debe hacer su caminata también, ¿verdad? Sino que debe también a través de esto buscar también el equilibrio. En cuanto a la neuropatía autonómica, afecta a los nervios autonómicos que controlan la vejiga, el tracto intestinal y los genitales. El daño nervioso también interfiere en los mensajes que se intercambian el cerebro y otros órganos como el corazón, los vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas. En lo que es el mononeuropatía, es el daño a un solo nervio que produce pérdida del movimiento. El síndrome del túnel carpiano es probablemente la mononeuropatía o la mononeuropatía comprensiva más conocida. La articulación del Charcot o la artropía neuropática suele ocurrir en el pie, que pierde casi toda la sensibilidad y ocurre cuando una articulación se daña por un problema de los nervios también. Sabemos que todo nuestro cuerpo también trabaja interrelacionada por nuestras articulaciones una con otra y eso también hace muchas veces que podamos tener estos daños a través de de toda la sensibilidad que pudiéramos también tener. La neuropatía craneal afecta a los 12 pares de nervios que controlan la visión y están conectados al cerebro. Se ven comprometidos la visión, el movimiento de los ojos, la audición y el sentido del gusto. Por eso también dentro de esta neuropatía craneal se ve también eh, reflejada muchas veces en pacientes que cuentan con la enfermedad de la diabetes, como recién mencionábamos,
y que mientras no encuentre un equilibrio en cuanto a la medicación, en cuanto a su alimentación y haga picos altos de diabetes, es también cuando se le afecta la visión principalmente, ¿verdad? Y tenemos así ya muchas personas no videntes dentro de estos parámetros de enfermedad, ¿verdad? Principalmente personas adultas ya también, ¿verdad? Que cuentan con esta patología. La neuropatía femoral causa debilidad súbita o dolor por afectación de un nervio o un grupo de nervios. Puede producir parálisis a un lado de la cara, dolor en el músculo delantero o en otras partes del cuerpo. Muchas veces también vemos reflejada en algunas personas este tipo de neuropatía donde aparentemente tiene, generalmente nosotros conocemos muy en nuestra verba paraguaya, ¿verdad? Es como que tuvo un derrame facial, así más bien se lo conoce con ese nombre, ¿verdad? Y es a consecuencia de una neuropatía femoral, donde vemos también el rostro de las personas desfigurada, ¿verdad? Y eso también hace a una parálisis también de ese rostro que con mucha fisioterapia, con mucha medicación se va llegando otra vez a la normalidad y eso tiene también su proceso y su tiempo. La radiculopatía torácica o lumbar, similar a la femoral, pero afecta el torso, afecta a una banda del pecho o la pared abdominal. El pie caído unilateral, no se puede flexionar el pie hacia arriba por daño en el nervio peroneo, una ramificación del nervio ciático que suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna del pie y de los dedos del pie. Muchas veces afecta tanto las piernas como también los brazos, también que solemos ver a las personas que tratan siempre de hacer su rehabilitación a través de las caminatas y vemos que van arrastrando sus pies, ¿verdad? La causa puede ser también por comprensión de los vasos sanguíneos o enfermedad de los mismos. Y generalmente son casos son neurológicos más bien, ¿verdad? También debemos evaluar los cambios en la temperatura de la piel, la presencia del edema, los cambios tróficos y en la sudoración, explorar la función del sistema nervioso autónomo en cuanto a lo que es la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, la modificación de la presión arterial con los cambios posturales y la maniobra del Valsalva. Acá vemos un poquito las diferentes neuropatías que acabamos de ver dentro de lo que son también en los pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces, vemos como la neuropatía autonómica que afecta como lo que ya mencionábamos recién, cardiovascular, gastrointestinal, el el génito urinario, el sudor motor, como recién veíamos. Acá solamente todo lo que vimos en teoría, ahora vemos nomás a través de este pequeño gráfico. También en las neuropatías focales tenemos también la neuropatía craneal, la radiculopatía, plexopatía, los síndromes de atrapamiento, el nervio ulnar, el síndrome del túnel del carpo y la neuropatía peronea que hablamos también, el tema de la sensibilidad que muchas veces se pierden también en las piernas. La neuropatía difusa, que trabaja con la neuropatía proximal motora y la polineuropatía asimétrica distal. El mejor control de glucosa previene y evita la neuropatía que pueden incluso dejar a la persona en silla de ruedas. Tanto como dejarla a la persona en silla de ruedas, le puede dejar también como no videntes. Entonces, increíblemente, yo también trabajé en el programa de diabetes
y puedo decir con propiedad lo que voy a manifestar, ¿verdad? Increíblemente estas personas que padecen esta enfermedad también hacen mucha resistencia a su buen tratamiento, hacen mucha resistencia a su buena alimentación, a que sea ya una costumbre en su vida tener la alimentación saludable, hacer la caminata, pero ante esta enfermedad no existe ningún secreto, sino que como bien lo dice acá, el mejor control de glucosa previene y evita la neuropatía, ¿verdad? E incluso de dejarle a la persona como en silla de rueda y no vidente, como ya decíamos. En cuanto a la glomerulonefritis, tenemos el término este que significa la inflación del glomérulo, que es la unidad anatómica renal donde radica la función de aclaramiento o filtración de la sangre. Si existe un comportamiento anómalo, puede manifestarse en forma de una disminución en el volumen de sangre filtrada, en el deterioro de la función renal o bien en forma de una pérdida de la propiedad de filtración selectiva. La pérdida de filtración selectiva también dará lugar, sobre todo, a la eliminación por la orina de diferentes elementos, formas de la sangre como la hematíes y de sustancias que habitualmente no se pierden o lo hacen en cantidades mínimas, como proteínas sanguíneas, como las alúminas, como la gamma y las globulinas. Los síntomas de esta enfermedad son la orina roja por la hematuria o bien de color marrón oscuro, la disminución de la formación de orina, el incremento del esfuerzo respiratorio, la cefalea, la hipertensión, el cansancio, la palidez de piel, las mucosas y el edema. No hay peor cosa dentro de todos estos síntomas que acabamos de mencionar, es lo que podría ser tanto la cefalea como la hipertensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la hipertensión? ¿Quién me Presión puede decir? alta, profe. Muy bien, estamos hablando de la presión alta. Muy bien. Y cefalea sabemos que ya son nuestros dolores de cabeza que todo el mundo, quien más, quien menos, siempre tiene. La filtración glomerular también es uno de los parámetros más importantes en la medida de la función renal. Adquiere su máximo en la tercera o cuarta década de la vida, a partir de la cual decae progresivamente hasta alcanzar una, un mínimo de entre 35 a 450 de lo normal en la octava o novena década, sin afectar necesariamente la concentración sérica de lo que es la creatinina o de urea, el análisis más comúnmente usado en la clínica diaria para evaluar la función renal. También podemos decir que esto es lo que podríamos llamar reserva renal. El anciano consume su reserva renal, por ejemplo, y por lo tanto es más vulnerable a cualquier agente nefrotóxico. De allí la especial atención que se debe prestar a la terapia de anciano con agentes potencialmente nefrotóxicos que tengan o que padezcan de esta enfermedad. No solo se debe medir la función renal en base a creatinina o urea séricas, sino que se debe hacer una depuración de creatinina. De este modo se identificaría más certeramente el grado de función renal o el grado de reserva renal remanente, ajustando así las dosis de acuerdo a tal parámetro y evitando la desagradable sorpresa de producir o agravar una insuficiencia renal incipiente con las consecuencias conocidas. Entre los agentes ofensivos más usados tenemos los antibióticos, especialmente los amiglucósidos, los agentes anestésicos
los medios de contraste, el antiinflamatorio y los hipotensores, y muchos otros más también. En cuanto a la pielonefritis, es una afección de la vía urinaria superior causada por gérmenes que ascienden a través de los uretras que comunican los riñones con la vejiga. Se divide en complicada o no complicada, según exista o no un trastorno anatómico o funcional de la vida urinaria que pueda influir en la respuesta al tratamiento y en la evolución clínica del paciente. La presencia de cistitis recurrente son los cálculos, son las piedras en los riñones que generalmente conocemos, o alteraciones de la forma normal de los riñones o de las vías urinarias que hacen esto que aumenten el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los síntomas son la triada característica del dolor lumbar, fiebre y escalofríos. Cuando generalmente se tiene también el problema de la piedra en los riñones, lo primero que generamos siempre es la fiebre, ¿verdad? Y después, a consecuencia de eso, ya viene sumándose muchas otras molestias y más que nada también los escalofríos también que se ven una constante en los pacientes. Las causas son el mecanismo más frecuente por el que se produce la pielonefritis aguda en el ascenso de los microorganismos procedentes de la flora fecal a través de los uréteres, que son los conductos que comunican los riñones con la vejiga. Con menor frecuencia se produce por propagación hematógena, es decir, a través de la sangre. Entre los gérmenes que tienden a invadir la vía urinaria por este método, destacan también esto que se lee en inglés, ¿verdad? Que finalmente son la salmonela, la tuberculosis, que es lo que más siempre también conocemos dentro de las diferentes patologías. En cuanto a la evaluación, podemos decir, como sucede con el resto del organismo, el envejecimiento afecta también a los riñones, aunque ello no significa necesariamente que por esta razón se vea comprometida la función renal, aun cuando la sangre sea filtrada con más lentitud, sin que ello suponga un impedimento para realizar su función de eliminar los desechos y el exceso de líquido del organismo, manteniendo el equilibrio químico del mismo. ¿Me aguardan un segundito, por favor? Gracias por aguardarme. Bueno, seguimos. Dentro de lo que es la evaluación, estábamos mencionando también que básicamente el envejecimiento induce una reducción del peso del riñón
proceso que se inicia a partir de aproximadamente los 50 años de edad y que afecta también a su estructura. Se reduce la cantidad total del tejido renal, disminuye el número de nefronas encargadas de filtrar la sangre, se endurecen los vasos sanguíneos que los riegan, el envejecimiento de los riñones reduce de un modo poco significativo la función renal. Sin embargo, esta pérdida de funcionalidad puede acelerarse por distintos factores, como son la existencia de enfermedades como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes o la anemia. Por una alimentación inadecuada a lo largo de la vida, es lo que recién también mencionábamos, ¿verdad? Cuál importante es también llevar una vida saludable, una vida alimentaria buena y hacer nomás también lo que muchas veces no hacen, vencer esa vida de sedentarismo que muchos tenemos, ¿verdad? Por las diferentes formas de trabajo que tenemos también. Un ratito acá veo que me dice, aceptame, profe. Están todos dentro de la clase. No sé quién. Bueno. Decía yo, ¿verdad? La vida sedentarismo que muchos llevan también y que eso hace también a que no poder combatir muchas veces esta enfermedad, ¿verdad? Y la mala alimentación es el factor preponderante luego para poder tener lo que es la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol. No hay ningún secreto. Y también para estos problemas renales, ¿verdad? El problema de los riñones. A ver un poco, ¿alguien de ustedes saben cuál es la causa? Un poco cómo preguntarle. La causa que más hace a que afecte un problema renal. O sea, que las personas hagan el problema renal. ¿Qué creen ustedes? ¿La falta de qué? Algo que es tan sencillo, algo que es tan barato, pero que no consumimos, hace justamente falta de agua. Bien, muy bien, la falta de agua. ¿Por qué creen ustedes que en la anterior presentación decía que esta enfermedad ataca más a las personas a partir de 50 años, dice, ¿verdad? Justamente es la edad en que las personas como que ya se deja estar, no digo todo, ¿verdad? Pero la mayor de las personas que yo particularmente conozco en esa línea de esa edad y ya sumando otras edades más, es como que se resisten a tomar el agua. Y cuando cuando cualquiera de nosotros, ¿verdad? Analizamos ese punto, ya sea en un entorno familiar, en un entorno de amigos, siempre sale y resalta el tema ese que es por la falta de ingerir agua, ¿verdad? Entonces, por eso que dentro de lo que son también la alimentación saludable o la vida saludable de las personas, todos los nutricionistas, aparte de decirnos que debemos más o menos alimentarnos ya con frutas y verduras a partir de cierta edad, ¿verdad? También nos inculca a que diariamente tengamos que ingerir los 3 litros de agua. Y muchas veces también las personas dicen, ya tomé todo mi líquido recomendable hoy. Tomé mi jugo, tomé mi tereré, tomé mi mate, ya tomé mi agua en parte, ¿verdad? Pero no es eso, es 3 litros de agua, agua pura, agua cristalina, agua mineral, agua natural, como se dice, ¿verdad? Todo lo que yo pueda tomar como mate, como tereré, como jugo, nos suma a la que es la necesidad del cuerpo que tiene la de recibir el agua. Y el otro punto es también la ingesta elevada de tóxicos, como lo que es el alcohol y el uso de medicamentos también. Sabemos también con el consumo del alcohol, también hay muchas personas que ya son también personas prácticamente independientes de esto más o menos para vivir, ¿verdad? Entonces, sin importar las consecuencias que eso pudiera acarrear.
y otros también que quizás muchas veces ni necesita tanto medicación, pero como que es un hábito también el estar consumiendo. Es como que si no tomo hoy mi, no sé, por dar un nombre, ¿verdad? Por dar una medicación, mi ibuprofeno. Es como que creo que me voy a engripar, me va a doler mi cabeza, todo, ¿verdad? Y entonces eso también hace un poquito a este problema de salud. Los tipos de los pielonefritis aguda no complicada, dentro de lo que es también el desarrollo súbito de inflamación renal. La pielonefritis aguda puede ser severa en los ancianos y en las personas que se encuentran inmunoprimidas. Hace esta enfermedad aguda también justamente por lo que acabamos de conversar, ¿verdad? La falta de agua, la falta de ese líquido que hace que es el motor, eh, el motor y el que hace trabajar también a los riñones en buenas condiciones, ¿verdad? Y también a los inmunodeprimidos también, por ejemplo, aquellos que tienen enfermedad de cáncer o enfermedad de SIDA también. El riesgo de esta enfermedad aumenta si existen antecedentes de cistitis, necrosis papilar renal, los cálculos renales, el reflujo vesicouretral o la uropatía obstructiva. También aumenta cuando existen antecedentes de infección del tracto urinario crónica o recurrente, cuando la infección es provocada por un tipo de bacteria particularmente agresiva. Hay también bacterias, ¿verdad?, que atacan directamente también a los riñones, ¿verdad? Y que ya es una enfermedad crónica aguda, ¿verdad? Que hace también, de acuerdo a las bacterias que se tenga, también para poder avanzar sobre nuestro organismo. Profe, ¿a qué se refiere la cistitis? ¿Qué sería? Antecedentes de cistitis, dice. Antecedentes de cistitis son como esas, a ver un poquito cómo explicarte, son esas, como que te sale así unos granos que se van generando y como que generalmente vemos así una pusita, ¿ubicas? A eso se refiere. Y va creciendo así. Como infección, una pus. No, exactamente, una infeccióncita que generalmente si no tiene boca, se va eso agrandando, hasta que después solito eso desaparece o con una buena medicación que generalmente es suministrado los antibióticos para esa clase de patología que pudiera existir, ¿verdad? Y ya también depende mucho del cuadro del paciente también para poder saber también cómo ir tratando eso, ¿verdad? Y generalmente también aparece en las vías urinarias también, que puede ser tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Que es generalmente una enfermedad particularmente en las personas de mayor edad también, ¿verdad? Porque generalmente sabemos que en los lugares públicos, por ejemplo, ¿verdad? En los sanitarios no debemos sentarnos, ¿verdad? Porque es un poco también de esta enfermedad y es una infección también que generalmente se acarrea a través de esos sitios, de esos lugares, ¿verdad? Y que más que nada las personas adulto mayor también, en cuanto a lo que es la higiene también, no, muchas veces ya no hacen una buena higiene y son todos causantes para poder tener esa enfermedad. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a lo que son los trastornos digestivos. Dentro de lo que es también la hemorragia digestiva alta, con origen desde la faringe hasta el ángulo del Treitz o unión de lo duodeno-yeyunal, el famoso que decimos dentro de lo que es nuestro cuello, ¿verdad? El HDA tiene una mortalidad entre 6 a 10%, estando directamente relacionada con la causa del sangrado y las comorbilidades del paciente, que se evidenciaron que el 80% de los pacientes con una hemorragia digestiva alta por úlcera péptica fallecían por causas no asociadas a la hemorragia. Pero
La etiología más frecuente de lo que es la hemorragia digestiva también alta es por úlcera gastroduodenal en un 65%, siendo el 60% consumidores crónicos de antiinflamatorios no esteroides. Esto también acarrea también muchas consecuencias, no solamente del consumo de una medicación con alto grado de componente, ¿verdad? Sino también muchas veces es por una mala alimentación que llevamos, que no es solamente en ese momento en que nos aparece la enfermedad, sino que ya eso ya vamos arrastrando desde nuestra juventud hasta ser adulto mayor también, se relaciona todo con lo que habíamos también consumido en todo ese trayecto de nuestras vidas, ¿verdad?